Hola, mi nombre es Linda Cali. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Sucre en la carrera de Contabilidad dada por el economista Osvaldo Lor. En este video les hablaré acerca del libro Principios de Finanzas del capítulo 5. Valuación de acciones ordinarias. El valor de las acciones es el resultado del valor de la empresa menos la deuda que tiene. A la hora de valorar la empresa, se resta la deuda financiera neta del valor de la empresa. Toda la financiación que actualmente paga interés es deuda financiera. Entonces, ¿cuál es la importancia? Si quisiera saber el valor de las acciones de una empresa, ¿por qué no buscar el precio? Desafortunadamente, no siempre es posible. Aquí un ejemplo. Digamos que usted es el fundador de una compañía, una empresa o una comandita. En la actualidad posee todas sus acciones, pero al principio piensa convertirla en una sociedad anónima y vender las acciones a otros inversionistas. Dado esto, junto con sus asesores, debe calcular el precio al que va a vender las acciones. Pero aquí hay otro motivo más profundo para que los administradores tengan que entender cómo se evalúan las acciones. Debido a que una empresa actúa a favor de sus accionistas, debería aceptar las inversiones que incrementen el valor de su participación en la empresa. Sin embargo, para ello es necesario entender los factores que determinan el valor de acciones. 1.1. ¿Cómo se negocian las acciones ordinarias? Las acciones ordinarias son títulos de propiedad que se negocian en el mercado, por los que tras su adquisición, el dueño de la misma es propietario de la empresa en la parte proporcional que representa dicha acción del capital social de la misma. 1.2. ¿Cómo se evalúan las acciones? El valor de las acciones es el resultado del valor de la empresa menos la deuda que tiene. A la hora de valorar la empresa, se resta la deuda financiera neta del valor de la empresa. Toda la financiación que actualmente paga interés es deuda financiera. En esta se dividen en dos ejemplos. El primero es el precio actual. El precio actual es el pago en efectivo de los propietarios de las acciones ordinarias. Se manifiestan en dos formas. Uno, dividiéndolos en efectivo o dos, ganancias o pérdidas del capital. Supongamos que el precio actual de una acción es P0, que el precio esperado dentro de un año es P1 y que el dividendo esperado de la acción es DIB1. La tasa de incremento de los inversionistas esperan recibir por la acción durante el próximo año se define como el dividendo por la acción, el DB1I. Además, la revalorización del precio de la acción P1 menos P2 dividido este entre el precio inicial del año es el P0. Supongamos que una empresa electrónica incipiente vende sus acciones a $100 cada una. Los inversionistas pronostican un dividendo de $5 en el siguiente año. Asimismo, esperan que la acción se venda a $110 un año más tarde. Por ende, el rendimiento esperado por los accionistas es de 15% más. Por otro lado, con base en los pronósticos del dividendo y el precio que realizan los especialistas, así como el rendimiento esperado ofrecido por otras acciones con el mismo riesgo, es posible predecir el precio de hoy. Para la empresa electrónica, el 110 es el rendimiento esperado, de lo que es el 15%, de modo que el precio de hoy será de $100. La siguiente es el precio del próximo año. Calcular el precio del próximo año.
Explicamos el precio actual de las acciones B0 en términos de dividendo D y B1 y el precio esperado del próximo año es B1. No es fácil pronosticar de manera directa los precios accionarios a futuro, pero pensemos en los determinantes del precio del próximo año. Si nuestra fórmula de evaluación es válida ahora, también sería válida en ese entonces. Es decir, dentro de un año, los inversionistas analizarán los dividendos en el año 2 y el precio final del año 1. Por ende, para pronosticar P1, partimos de B y B2 y P2 y expresamos P0 en función de B y B1, B y B2 y P2. 1.3. Estimación del costo del capital propio. En el capítulo 3 estudiamos versiones simplificadas de la fórmula principal del valor presente. Ahora veremos si también se aplica el precio de las acciones. Por ejemplo, supongamos que hemos pronosticado una tasa de crecimiento constante de los dividendos de una empresa. Esto no excluye una desviación anual de la tendencia. Solo se trata de que los dividendos esperados crezcan a una tasa constante. Este tipo de inversión sería otro ejemplo de la perpetuidad creciente que evaluamos en el capítulo 3. Para hallar el valor presente, se divide el pago de efectivo del primer año entre diferentes tasas de descuento. Recordemos que la fórmula se aplica solo cuando G, la tasa de crecimiento previa, sea mayor a R, la tasa de descuento. A medida que G se aproxime a R, el precio de acción tendrá al infinito. Obviamente, R debe ser mayor que G, el crecimiento en realidad es perpetuo. Nuestra fórmula de la perpetuidad creciente explica P0 en términos del dividendo, esperando del próximo año B y B1 la tendencia del crecimiento proyectado sea G a la tasa de rendimientos esperada sobre otros títulos de riesgo similar a R, o bien se reescribe en la fórmula ya dada expresada. El rendimiento esperado es igual al rendimiento del dividendo más la tasa de crecimiento esperada en los dividendos. Es más fácil trabajar con dos fórmulas anteriores que con la del principio general. El precio es igual al valor presente de los dividendos futuros esperados. Entonces, ¿qué peligros implican las fórmulas con crecimiento constante? La fórmula simple de P y D con crecimiento constante es una regla práctica bastante útil, pero no es más que eso. La confianza ingenua de la fórmula ha ocasionado que muchos analistas financieros lleguen a conclusiones absurdas. Ya señalamos la dificultad de estimar R mediante el análisis de una sola acción. Haga la prueba con una muestra grande de títulos de riesgo equivalente. Aunque no funcione, al menos dará un margen de analista, ya que los evidentes errores es la estimación de R para un solo título. Se recompensa con una muestra amplia. También hay que resistir la tentación de aplicar la fórmula a empresas que en la actualidad tienen tasas altas de crecimiento. Este rara vez se sostiene de manera indefinida, pero la fórmula del FD con crecimiento constante supone que así ocurre. Esta premisa errónea conduce a la sobreestimación de R, como se inicia en la tabla. Las 4 empresas ferroviarias más grandes se expandieron con rapidez entre el 2005 y 2016. Después de recuperarse de un periodo de baja rentabilidad, los analistas bursátiles anticiparon una recuperación continua y un crecimiento de utilidad del 12 al 15% durante los siguientes años. Por tanto, analistas e inversiones no supieron una sola tasa de crecimiento futuro, sino al menos dos. Un crecimiento acelerado en el corto plazo y después una transición